Vichy Tesio con nosotros. Griselda, ¿cómo estás? Hola. ¿Todo bien? Bien, bien. Muchas gracias por invitarme y por poder estar acá conversando con ustedes. Una felicitación al cantante que hizo un magistral Falling in Love antes, cuando yo llegué. Y respecto a lo que dijo Diego Giuliano, que lo conozco mucho y le quería enviar saludos de acá, él trabajó conmigo cuando yo estuve en la vicegobernación. Hay dos cosas. Hay una infracción inmensa de parte del presidente de la Nación a la ley 25.188, que es la ley de ética pública para los funcionarios públicos. Toda la conducta del presidente está enmarcada allí y la está vulnerando, la está quebrando. Así que si hay algún tema de discusión, ahí tienen un tema fundamental. Y el otro tema es que en la Argentina cualquier juego, cambio, apuestas de dinero, de fondos fiduciarios, de grupos grandes, necesita la aprobación de la Comisión Nacional de Valores. Evidentemente el presidente, a pesar de dice que es economista, desconocía esto, porque acá no estuvo... Muy buen dato este. No se ha dicho este dato, no se ha escuchado. Bueno, y el de la ley también es muy importante, porque hay un artículo, yo no me acuerdo si es el tercero o el séptimo, pero que describe clarito la tipología de la conducta del presidente en esto, que eso sí lo dijo Giuliano en el sentido de beneficiar a un grupo privado con fondos de los aportantes. Obviamente se piensa que hubo 45.000 damnificados, o sea, 45.000 aportantes, que cayó esa burbuja rápidamente porque esas criptomonedas o memes o como se les quiera llamar no tienen respaldo real. Entonces, en segundos, en minutos, puedes subir, empezando en cero, puedes subir a millones y rápidamente, cuando se satura eso, cae. Tu trayectoria como fiscal federal te hace tener esa posibilidad de decir estoy un paso adelantado sobre. ¿Por dónde empezarías una investigación si hoy se empieza a investigar al presidente Milei? Y después la complementaria es la Oficina Anticorrupción. Claro. ¿Qué te merece, digamos, claro, eso? Bueno, la Oficina Anticorrupción tiene que estar siempre en manos de la oposición. Y no lo está hoy. No lo está. Nosotros en la época de Alfonsín, la Oficina de Investigaciones Administrativas, no la Anticorrupción, estaba en manos de Ricardo Molinas, que era un ejemplo de ética y de conducta no solo política, sino personal. No encontramos ese tipo, ese perfil de político hoy día, muchísimo menos en el elenco gubernamental, ¿verdad? Que es un elenco improvisado, es un grupo de aventureros que no tenían partido político, que no tenían plataforma, que no tenían convicciones, y que fue una jugarreta de Macri y Patricia Bullrich, en realidad, cuando fue el balotaje, para entregarle no solo la presidencia, la suma del poder público, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Que está muy bien descrito también en la Constitución, y la Constitución conmina a esa gente como traidores a la patria. ¿Y pensás que puede prosperar o, digamos, un juicio político? Bueno, por lo que dijo Giuliano, es difícil porque se necesita una mayoría agravada. Habría que ver ahí si todos los partidos políticos que en este momento están haciendo las denuncias, están pidiendo el juicio político, están pidiendo las comisiones investigadoras, en el momento hipotético de votar un juicio político, lo realizan. O el gobierno, como ha venido haciendo hasta ahora,
y tiene conocimientos de muchos cadáveres guardados en los placares y puede presionar. Las famosas carpetas. Claro. ¿Y qué pensás vos del ámbito internacional? Porque se plantearon cuestiones judiciales también en Estados Unidos. Sí. ¿Pueden ir contra el Estado argentino? Eso no lo sé. Eso habría que ver, la documentación no se dio a conocer, no conozco lo que hay hasta el momento. Allí... Eso sería peor todavía. Sí, eso acarrearía consecuencias gravísimas para el pueblo argentino, no para un personaje que hoy está y mañana puede no estar más. Si las fuerzas del cielo nos acompañan, digo. No, la verdad que eso no sabría. Hay repercusiones, más que nada, repercusiones de índole moral, de moral política estoy hablando, que han caído bastante sorpresivamente en muchísimos círculos políticos del mundo. Empezando en Estados Unidos. Habría que ver, hoy la bolsa en Estados Unidos no abrió porque es feriado en Estados Unidos, pero a ver qué pasa con los mercados, qué pasa con los bonos argentinos y cómo responde la bolsa argentina a eso. Vamos al ámbito provincial. Ajá. Te voy a hacer una pregunta como para romper el hielo. Pues después vamos a hablar. Vos te darás cuenta que yo no necesito que me rompan No, el hielo, no, pero esto quiero porque va a tocar del sentimiento de lo que significó justamente un cambio en la provincia de Santa Fe, cuando Hermes y vos fueron fórmula. ¿Qué pensaría Hermes Wiener de Puyaro? No sé si de Puyaro en general. Vamos a ver, vamos a ver las ideas que Puyaro manifestó, que creo que fue absolutamente desafortunado y muy peligroso para la población y muy peligroso para la democracia, lo que dijo sobre qué constitución él está queriendo tener en el supuesto caso que entre todos sus convencionales constituyentes. Yo creo que ahí vamos a juzgar ese plano, no la persona íntegra, porque en política hará 20 años más o menos que se empezó a discutir no sobre las ideas de los políticos, sino sobre la persona de los políticos. Entonces la discusión se bastardea, la discusión termina en que ese personaje político que tengo que polemizar sus ideas, resulta que termina siendo acusado de adúltero, engañado, cualquier cuestión privada. La vida privada y los elementos privados no existen. Eso es lo que se llama discusión ad hominem, es decir, discusión por el hombre. No discutimos el hombre, discutimos las ideas de ese hombre. En este caso, yo personalmente creo que Puyaro se equivocó muchísimo, que él no sé si tendría que haber explicado, no sé si es consciente de la magnitud de lo que significa desde el punto de vista del derecho constitucional decir que no quiere que en su constitución haya garantías, que no va a haber un solo artículo garantista. Y yo le respondo, entonces no es una constitución. Una constitución que no es garantista no es constitución. Si gobernaran los militares, podría ser un bando militar. Si gobernara Luis XIV, supongamos, que era un monarca absoluto, podría ser una resolución del emperador o del rey, o del señor feudal o de quien sea. Pero estamos hablando de democracias representativas republicanas desde hace 200 años. El garantismo nace prácticamente con el iluminismo de la Revolución Francesa. Perdón, pero quiero interpretar esto de que es absolutista Puyaro.
en cierta forma? No digo que sea absolutista para nada. Digo que su expresión me hace recordar, no sé si a todo el mundo, a mí por lo menos, a un bando monárquico. Digo que su expresión alguien tiene que hacerle recapacitar que en las repúblicas democráticas las constituciones son garantistas. Es más, la Constitución de 1853 ya era garantista de alguna manera antes del garantismo. Uh-huh. Lo que pasa que ese concepto de garantismo penal se ha tergiversado y se ha un poco por algunos colegas de ustedes de algunos programas, sobre todo de medios hegemónicos, ¿verdad?, que son nefastos, porque saben derecho, economía, psicología, filosofía, historia de las religiones. Todólogos. Todólogos, exacto. Entonces, con este tema del garantismo penal, han llegado a la conclusión que al único que protege es al delincuente, y que se ha armado ese concepto de garantismo penal para dejar en libertad a los delincuentes. Claro, el pueblo llano, el pueblo común, que sufre la inseguridad todos los días, que le matan hijos y padres y maridos todos los días, se reacciona enconadamente contra eso y dice: no puede ser. Se puso de moda, tanto así que Cristina Kirchner lo repitió, la famosa metáfora de la puerta giratoria que uh-huh. Los delincuentes... No es así, porque en la provincia van a inaugurar una cárcel en Piñero. Entonces se están inaugurando, lamentablemente, en vez de inaugurar escuelas, se están inaugurando cárceles. Y tenemos cárceles sobreabundantes de población. Por esa razón están muchas veces en comisaría y a cada rato se escapan. Pero la idea del garantismo penal es la idea del liberalismo europeo, porque acá también todo el mundo se dice liberal, pero no sabemos a qué liberalismo se está refiriendo. El liberalismo europeo del siglo XVIII y principios del siglo XIX era muy desconfiado con respecto al Estado. Sabía que al Estado había que ponerle límites para proteger a los individuos, porque el poder del Estado es mucho mayor al poder de los individuos sueltos. Entonces, los filósofos políticos ingleses anteriores a eso, se fue creando una especie de contradicción, ¿cómo les puedo decir?, de balance necesario entre el poder del Estado y la resistencia que el hombre común podía hacer. Uh-huh. Y el único que podía ponerle límites al poder del Estado es el derecho. Y el derecho le dice: a ver, ¿qué es el garantismo penal? El derecho le dice: señor Estado, usted va a juzgar, siempre con todas las garantías del debido proceso, eso está en la Constitución del 53 ya, usted va a juzgar por el hecho que este señor o señora cometió. Uh-huh. No puede juzgarlo porque sea musulmán, judío, eslavo, pobre, rico, marginal, mapuche. No, eso no importa, porque hubo constituciones, la del nacionalsocialismo, las leyes de Mussolini del año 38, en donde eran absolutamente discriminatorias con determinados sectores, con los homosexuales, con los gitanos, con los judíos, y esa discriminación, llevó a que en Europa murieran 6 millones de personas, no porque hubieran cometido delito, no habían cometido ningún delito, sino por el solo hecho de ser judíos. Abro un poco el abanico de preguntas con Adrián Broski y Natalie Bedini. Vamos, Adrián.
Doctora, estamos disfrutando de su exposición porque realmente está dando una explicación magistral de todo esto. Muchas gracias. Porque no se entiende una constitución, como usted dice, si no hablamos de declaraciones, derechos y garantías, ¿no? Y por otra parte, creo que desde ese sector dominante que usted expresaba, donde estamos incluidos también, el sector de la comunicación hegemónico, se intenta demonizar para así justificar. Exacto. Es decir, todos los delincuentes debieran, todo aquel que comete un delito es, entonces con esa entendible situación de impotencia y de bronca de aquellos que son víctimas del delito, se intenta demonizar y entonces esas garantías son casi un regalo. Claro. Para los supuestos delincuentes y no lo que debe ser en un estado de democracia. Claro. Y usted estaba explicando y haciendo docencia, pero le voy a pedir hasta un poquito más, si me permite abusar de su conocimiento, porque esto es una batalla cultural en la cual la gente debe entender cuáles son esas garantías. Usted hablaba de juzgar por el hecho y no por ser de un determinado sector o de una determinada situación. ¿Qué otras garantías podemos encontrar los ciudadanos comunes que son dignas de ser explicadas en la Constitución, en el derecho, para saber de qué se trata esto de las garantías? Mire, además de lo que estuvimos hablando hasta ahora de garantismo penal, que mucha gente, políticos, colegas míos, en otro momento, están en contra porque creen que lo inventó Zaffaroni, y como Zaffaroni era kirchnerista, entonces todo lo que emanaba era malo. No, es otra cuota de ignorancia. El garantismo penal surge después de la Segunda Guerra Mundial en Italia por un grupo, es una línea jurídica, un modelo jurídico, por un grupo elevadísimo, rigurosísimo de juristas italianos, entre los cuales está Ferraioli. Pero está muy bien esa pregunta, porque el garantismo no se circunscribe a lo penal. Probablemente lo penal sea lo que más atrae, lo que más concita, lo que más... Y yo creo que lo que el gobernador Puyaro quiso decir en el sentido de que, a ver, que después lo aclaró también, bajo mi gobierno ningún delincuente va a hacer lo que quiere en las calles. Bueno, eso también sería discutible, ¿verdad? Porque el derecho aparece después de cometido el delito. El derecho no es previo a la comisión del delito. Previo a la comisión del delito están las políticas públicas fundamentales, necesarias, para evitar en la medida de lo posible que mucha gente cometa delitos. Pero pensarlo de otra manera es poner el carro delante del caballo. O sea, ¿no? hoy Puyaro tiene algo, un esbozo de progresismo de lo que habían construido en el 2007 cuando llegaron al gobierno, el Frente Progresista. Yo creo que sí. Él está trabajando bien. Lo que pasa es que los estados subnacionales o los estados particulares, como en el caso de Santa Fe, a pesar de todo el aporte económico que hace Santa Fe al Tesoro Nacional, al haber cortado el gobierno nacional toda la obra pública, están empeñados porque ese es un elemento que también golpea en la población. Golpea el estado de las rutas, golpea los puentes, golpea el cordón cuneta, golpea el agua para todos. Eso es importante. Y ahí, respondiendo un poco la pregunta, yo quiero decir que hay muchas más garantías que las del garantismo penal. Fundamentalmente estoy pensando en el artículo 5º de la Constitución de 1853 y de la reformada del año 94, que lo mantiene. En la reformada está invitando a las provincias, la nación invita a las provincias a que adecuen sus cartas constitucionales a la nacional, pero aclara, respetando los principios, derechos y garantías que ésta tiene.
O sea que no podría haber una constitución provincial desoyendo o contradiciendo los principios, derechos y garantías de la nacional. Y bueno, y forma parte del garantismo algo que tiene que formar parte de esta reforma constituyente. Garantismo es educación libre, gratuita y laica para todo el pueblo. Desde el jardín de infantes, desde la escuela primaria, gracias a la ley 1420 en su momento, en 1982, hasta la universidad en 1918. Aunque en realidad la gratuidad total la puso recién el gobierno de Perón. Garantismo es hospitales públicos gratuitos. Hay muy pocos lugares del mundo donde hay hospitales gratuitos. En el mundo se asombran que en la Argentina haya, como se asombran también que la universidad sea gratuita. Estuve en una discusión en la Sorbona y no conocen que la Universidad Argentina es gratuita, no lo saben. Y la culpa es nuestra, porque no divulgamos esas cosas. Garantismo es asegurarle a la población que va a tener un empleo digno y no el 46% de su ocupación. Garantismo es asegurarle a los jubilados que trabajaron toda su vida haciendo aportes y que hoy tienen jubilaciones por debajo de la línea de pobreza. Y que si hay un colectivo que atacar y que recortar, con motosierra o sin motosierra, esa cosa tan horrible, tan brutal, tan grosera, esa imagen, esa metáfora. Bueno, esa masa de jubilados está por debajo de la línea de pobreza después de haber trabajado 30, 40 años. Garantismo es la ecología, porque nosotros no somos dueños de este planeta. Garantismo es agua para todos, no entregársela a capitales mineros extranjeros que necesitan millones de toneladas de agua diaria para lavar el mineral que están extrayendo, sea oro o sea litio. Esos elementos tienen que estar en la Constitución. La Constitución de Santa Fe tiene que ser un ejemplo de garantismo. Esa frase va a contramano, digamos, de lo que dijo Puyaro. Está buena. Es mi frase. Es garantismo penal lo que está proponiendo únicamente, o sea, en contra del garantismo penal, digamos. Puyaro lo pone como ejemplo el garantismo penal mal interpretado. Con todo respeto, lo digo. Vamos a la pregunta de Natalie, la última, por favor. Yo apelo a lo que decía al principio Griselda, que por supuesto es un gusto escucharla, una institución de la constitucionalidad de nuestra provincia, pero quiero apelar a lo que decías al principio, Griselda, esto de que se ha separado un poco lo que es una plataforma política, el ofrecimiento de un partido político, de un espacio político, de quien lo representa como candidato. De hecho, se han ido a buscar personas famosas, personas del deporte, periodistas, para que representen esto que es tan importante como es la reforma de la Constitución de nuestra provincia. ¿Qué tips podemos darle al común de la gente para que podamos apelar a la importancia que tiene una reforma de la Constitución y que se elijan los mejores convencionales constituyentes? Ese es un punto álgido, la verdad. Miren, a mí me da la impresión que muchos partidos políticos o fracciones, no los grandes, ¿no?, sino algunos más minoritarios, no han terminado de entender que la elección de convencionales constituyentes no es lo mismo que la elección de concejales. Con todo el respeto... Se mezcla constantemente. Claro, pero con todo el respeto que me merecen la elección de los concejales y la tarea importantísima de los concejales para atender los reclamos de los ciudadanos de una ciudad más grande, menor o de una comuna. La elección de convencionales constituyentes es una elección que requiere que busquemos gente lo más técnica posible. Más allá que puede haber asesores y que de hecho los hay en las constituyentes, pero es importante buscar gente que entienda
qué cosa es una constitución. Y tenemos también que bajar los mensajes y explicarles al ciudadano de a pie, a don Pepe, a doña Rosa, al dueño del kiosco, al empleado, al maestro, al ama de casa que el 15 ya no tiene más dinero. Se le fuma la guita. Claro. Tenemos que explicarle que una constitución es el eje vertebral de una sociedad y de un país. Que no es porque he escuchado por ahí decir algunos grupos, algunas personas, y no sé si voy a ir a votar, total, qué sé yo, qué me toca a mí la Constitución. En todo nos toca la Constitución. La Constitución pone freno a los gobiernos. En todo nos toca. Así que la idea un poco a transmitir es esa. Señores, señoras, piensen lo que van a votar. Piensen a quién van a votar. Piensen en manos de quién están dejando los próximos 50 o 60 años, que fue lo que duró esta Constitución. El 344, algunos de los mensajes, te leo dos. Qué bocanada de aire fresco escuchar a la doctora Tessio. Ante tanta parafernalia discursiva y violenta que nos hace retroceder, es muy saludable escuchar de racionalidad y de derecho. El 424 dice, un gusto escuchar a Griselda Tessio, todo un ejemplo, siempre clara y con los conocimientos correspondientes que inspiran respeto. Eso va a jugar mucho, el tema del respeto. Hay mucho discurso, como dice el oyente, el del televidente, violento, y que se suben a esa cresta de la ola un montón de personas que no lo sienten, digamos, ser violentos, pero dice, bueno, me garpa ser violento. Y en estos tiempos, digamos, en cambio cultural, o sea, en cambio de época, como dicen, se escucha muchísimas personas que es rarísimo escucharlos tan violentos y tan despectivos, ¿no? Es muy peligroso. En Alemania del 33 se empezó así. Yo no digo que haya similitudes entre la Argentina del 2024 y la Alemania de 1933, porque las condiciones económicas y políticas internacionales son distintas. Pero empezaron con, primero, las juventudes hitlerianas en la calle, después las SA, después las SS, después la noche de los cristales rotos, perdón, y terminamos en Auschwitz. Hay que tener cuidado. Vichy, muchísimas gracias.